teníamos dinero, We barely could afford a place to live. escasamente podíamos pagar el alquiler, Not one nation wanted us to come preach. nadie nos quería invitar a predicar. The ministry group we are a part of kicked us out because we preached that God healed today. El grupo donde nosotros nos congregábamos nos echó de la iglesia porque nosotros nos gozábamos a predicar que Dios sanaba en el día de hoy. And there were days we sat in our living room crying and say, God, where'd you go? Y hubieron días que nosotros estábamos en la sala de nuestra casa llorando los dos, preguntándonos, Dios, ¿a dónde te fuiste? How many of you ever felt like that? ¿Y cuántos se han sentido así en algún momento? It felt like rather than the dream in your heart working out, it felt like it was dying. Era como que aquel sueño que estaba naciendo en tu corazón, como que estaba agonizando para morir. But what we didn't realize, to conquer our territory, there was a period of time we had to give birth to our vision. Pero lo que nosotros no entendimos en ese momento, que para poder realmente conquistar nuestro territorio, teníamos que pasar un periodo de tiempo donde estábamos empujando para que naciera nuestra visión. The Holy Spirit wanted to develop in us. Había cosas que el Espíritu Santo quería desarrollar dentro de nosotros. We had to grow. Teníamos que crecer, There needed to be some maturity. teníamos que madurar. See, Jesus didn't start in his earthly ministry at the age of 12. Mire, Jesús mismo no empezó su ministerio aquí en la tierra a la edad de 12 años. There was a growth period, a Gahan period, Hubo un periodo en él también de crecimiento, de Gijón, when his calling and the vision had to develop. donde su llamado, su visión tuvieron que desarrollarse. Gahan also, Gijón acá también habla de intercesión. Pashan is instant increase. God, I'm asking you to provide it now. Mientras que Pisón, el anterior, es una provisión instantánea. Le pedimos a Dios que supla ahora. And that's one way to conquer. Y eso es una manera de tener conquista. But another way to conquer is you have to intercede in the Spirit. Pero otra manera de obtener una conquista es tienes que interceder en el Espíritu. I've had times in prayer I couldn't pray it out in my English or Yo he tenido momentos en la oración que yo en inglés, o sea, en mi idioma natural, no sabía ni cómo orar. I had to just groan in other tongues or just groan in the Spirit. Y a veces me he tenido que poner a hablar en otras lenguas o incluso simplemente a gemir en el Espíritu. Years ago, we had a call from a couple in our church that had given birth to a baby that had some severe complications. Hace unos años nos llamó una pareja de la iglesia que había nacido su hija y tenía tremendas complicaciones muy severas. And I went in my prayer closet and I said, God, I need to pray for this child. Y yo entré a mi cuarto de oración y allí dije, Señor, necesito orar por esta criatura. That was an area, a territory I had to conquer. Porque esa era parte de mi territorio donde yo tenía que obtener la conquista. And initially I went in asking God for increase with the anointing of Pashan. Inicialmente yo entré a Dios pidiéndole un aumento de la unción como Pisón. And I'm like, God, I'm asking you to heal this child. Padre, yo te pido que sanes esta criatura. Place an anointing on this child. Declaro una unción sobre esta criatura. Bless the parents. Bendice sus padres. God, the Bible says that healing belongs to us. Señor, tu palabra dice que la sanidad nos pertenece. And it was okay. Y estaba bien. But then all of a sudden something just hit my spirit. Pero de repente era como que algo me golpeó en el espíritu. And I went down on my knees and fell flat over on my face. Y me fui de rodillas y me caí sobre mi rostro. And I just began to groan out of my heart. Y yo simplemente empecé a gemir, a llorar desde el corazón. It didn't sound very pretty. Y aquello no sonaba nada lindo lo que yo I estaba was just haciendo. laying on the floor going, God! Yo estaba tirada sobre el suelo, imagínense yo gritando, Dios. The Bible says in Romans 8:26 that the Holy Spirit will pray through us with groanings we can't articulate in our speech. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. And so I was just groaning out of my spirit. Y yo estaba gimiendo desde mi espíritu. And there were some little syllables in other tongues. Y había una que otra sílaba que decía en otras lenguas. It sounded strange. Y aquello sonaba raro. And I did it for maybe about 30 minutes. Y así estuve yo como por unos 30 minutos. I couldn't pray anything in English. Y no podía orar en mi idioma inglés. I just had to groan it out. Sino que yo tenía que gemir aquello. And I believe God was using the anointing of Gahan for me to give birth to a miracle
miracle. Y yo creo en ese momento que Dios estaba usando la unción de Gijón para que naciera un milagro. And it was like within a day or two after that, Y that como 1 o 2 días después de eso, we got a call from the parents and they said the baby's totally healed. nos llamaron los papás de la niña y nos dijeron, la niña está completamente sana. Now, amen. Amén. Now see, so, hallelujah. Aleluya. Now sometimes God will use the Pashan anointing. A veces Dios va a usar la unción pisón. But you have to be sensitive to the Holy Spirit, and because maybe in this occasion He wants you to conquer with Gahan. A veces Dios simplemente por el Espíritu Santo quiere hacer una visitación y lo hace directamente. There may be a birthing that has to happen. Otras veces puede haber que haya que pasar a un proceso de deslumbramiento. Maybe one of the territories you're called to conquer is praying for a loved one to be saved. Quizás una de las áreas donde estás batallando y buscando conquista es buscando que uno de tus seres queridos conozca al Señor. In the anointing of Pashan, to increase, to prosper, it may sound like this. Y puede que la unción de pisón para ver el aumento suene así. God send laborers into their life. Señor, te pido que entres a su vida. Send people to tell them about Jesus. Envíale personas que le hablen de Jesús. Change their heart. Cambia su corazón. Open their eyes. Abre sus ojos. And that's all powerful. Y eso está bien, es pisón. I've had powerful anointings in the Pashan anointing. Yo he tenido unciones poderosas dentro de esa unción pisón. I don't have much time, but I want to tell you a powerful testimony about No tengo that. mucho tiempo, pero sí quiero compartir un testimonio poderoso acerca de eso. We had a big institution in our area that came against our ministry years ago. Se levantó una institución, una entidad fuerte contra nuestro ministerio hace unos años. And they told lies about us. Y estas personas dijeron mentiras We acerca de received nosotros. terrible letters. Escribieron unas cartas terribles. And it was very discouraging. Y era algo que nos desanimó tremendamente. And I can remember asking God, Y me acuerdo que le pedí a Dios. and it seemed like nothing we could do could work that out. Y era como que nada que nosotros intentábamos resolvía esa I situación. said, God, I'm asking you to do it. Y yo decía, Señor, te estoy pidiendo que hagas algo. Deal with those people. Trata tú con esa gente. And it just continued. Pero aquella situación continuaba. And God didn't anoint the Pashan anointing for us to accomplish that territory. Y Dios no dio la unción pisón en este momento para que en esa manera tuviéramos ventaja o dominio del territorio. And it went on for a couple of years. I think it was a couple of years. Y esa situación duró un par de años. We fought that. Y nosotros peleamos contra eso. But God wanted to use another anointing. Pero Dios quería usar, era otra unción. Now I've had times in Pashan when it did work powerfully. Yo he tenido tiempos en la unción de pisón que ha funcionado poderosamente. My father was in a coma and he nearly died. Mi papá estuvo en estado de coma y por poco muere. And I remember walking the hospital room. They said he might die. Y me dijeron que estaba por morir. Yo me acuerdo caminando dentro de su habitación del hospital. And I paced the floor of the intensive care unit asking God. Y yo comencé a caminar dentro de esa sala de cuidados intensivos pidiéndole a Dios. I quoted scripture to the Lord. Empecé a recordarle a Dios la escritura. And I felt the power of God. It's the only way I could pray was to hold up the word of God. Y yo me acuerdo que yo sentí la unción de Dios de tal manera que solamente yo podía orar era presentando la palabra de And Dios. God used the Pashan anointing to raise my father up from his deathbed. Y Dios usó la unción de pisón y levantó a mi padre de ese estado de coma. But to conquer a healing for that baby, it required Gahan. Pero para ayudar a esta otra criatura era otra unción, que fue la unción de Guión. But there's a third type of anointing I want to show you. Y hay una tercera unción que les quiero mostrar. Verse 14. Versículo 14. And the name of the third river is Hiddekel. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Now the anointing of Hiddekel in one word means authority. Y la unción de Hiddekel en una sola palabra se le podría llamar autoridad. This is the anointing for spiritual warfare. Esta es la unción para la guerra espiritual. Now notice where the Bible says Hiddekel is directed towards. Mire donde dice acá que Hiddekel está o va hacia. The Bible says it goes toward the east of Assyria. Este es el que va al oriente de Asiria. The word Assyria means directed forward against God.